Les anticipé el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio. Lo hizo por 20 votos contra 17 del oficialismo provincial. El proyecto no puede volver a tratarse en la legislatura. La iniciativa del Poder Ejecutivo había sido en su momento rechazada también por la Cámara de Diputados, y después el Ejecutivo le dio ingreso por la Cámara de Senadores, que la semana anterior, y con el argumento de que el bloque oficialista lo había pedido al Ejecutivo que se lo remita para su análisis, terminó tratándolo y aprobándolo. El 9 de octubre la Cámara de Diputados decidió por mayoría desechar la iniciativa y solicitó una serie de modificaciones a las que el gobierno no accedió cuando remitió al Senado el mismo presupuesto cuestionado. El debate de ayer en diputados se centró en gran parte, precisamente, en las interpretaciones legales sobre el trámite legislativo. La oposición reiteró las críticas que realizaran en el primer tratamiento sobre la subestimación de los recursos que tiene el presupuesto, el respeto a las autonomías municipales ante la falta de inclusión de fondos, a la masa coparticipable que recaudaría el Estado por un fallo judicial, la falta de partidas para la justicia provincial, entre otros cuestionamientos. El oficialista Luis Martínez calificó de zafarrancho el trámite legislativo. Aseguró que lo votaba por una cuestión simbólica, porque antes se había opuesto él precisamente a hacerlo. Y voy a insistir que voy a votar un híbrido y lo voy a hacer solo en la convicción de que el voto también constituye un mensaje político que quiero dar en favor del presupuesto. Hoy estamos tratando de vuelta algo que ni siquiera debiéramos estar tratando. La Constitución dice, desecha una legislatura. No éramos la legislatura como Cámara de Origen. El reglamento dice, no podrá tratarse un proyecto cualquiera fuera su naturaleza. ¿Qué estamos reinterpretando ahora también el reglamento interno? Al final no sé si estamos pretendiendo actuar como Cámara Revisora, si esta es una segunda revisión. No entiendo qué carajo estamos haciendo, perdón la expresión. Lo voy a votar, sí. Sigue siendo un zafarrancho parlamentario. Lo voy a votar. Sí, porque creo en los símbolos. Porque tengo una oportunidad más y estoy convencido de decir sí, yo apruebo este presupuesto. Bueno, la expresión del diputado Martínez ayer en el transcurso del debate del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Diputados. Juan Pablo Funes también habló, preside el bloque adolfista Juntos por la Gente. Manifestó el rechazo al proyecto, dijo que era la reiteración de una acción que ya hicieron el 9 de octubre, ya que se trata exactamente del mismo texto, con el mismo exactamente contenido. Porque si este presupuesto va a seguir utilizando las mismas herramientas, tenemos un problema, porque no nos está llevando camino del éxito. Se construyen muchas menos viviendas de las que nosotros creemos, o de las que querríamos, pero sí se construyen otras cosas. No hay pleno empleo y no hay producción. Las fábricas, y esto lo aclaro, por culpa del desastroso, y vuelvo a utilizar esa palabra, gobierno nacional, se están fundiendo. Y se están yendo de la provincia. Y la crítica o la observación mía es, hagamos algo para detenerlas. No podemos hacer alguna medida, tomar alguna medida. ¿Qué medidas toma este presupuesto para que el gobierno, para que las industrias y las fábricas no se vayan de San Luis? ¿Toma alguna medida? ¿Estamos caminando correctamente? ¿Es el rumbo correcto el que está llevando a cabo el gobierno de la provincia? Nosotros creemos fervientemente que no. Y por eso, por la subestimación de recursos, por no respetar la autonomía municipal y por no tener establecidos los 590 millones de pesos que le corresponderían a los municipios de libre disponibilidad, porque se agrava la situación de la justicia de San Luis, porque creemos que no se están implementando o no se están teniendo en cuenta un montón de obras y por diferentes puntos que no estamos de acuerdo con este presupuesto. Bueno, esas fueron expresiones del diputado adolfista Juan Pablo Funes ayer en una parte de su alocución al aumento del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto que venía con media sanción del Senado y que antes había sido desechado por la Cámara de Diputados. Sonia del Arco, presidenta del bloque oficialista Unidad Justicialista,
le tocó defender la iniciativa del Ejecutivo. Afirmó que es una herramienta para contener a los más vulnerables de la provincia. La provincia de San Luis no es la excepción a muchas provincias. La provincia de San Luis ha dedicado gran parte de su presupuesto para contener a los más vulnerables, a los que más sufren, tal vez a los que no tuvieron oportunidades por diferentes razones sociales, económicas, políticas, de estar en una situación en donde hoy los ingresos son mínimos o son bajos, y manifestar que este proyecto de ley, desde este bloque vamos a acompañar y lo sostenemos defendiendo cada una de sus políticas, cada una de las obras que se van a realizar en esta provincia, en educación, en salud, en seguridad, y que eso también son fuentes de trabajo para esta provincia y generación de empleo y distribución de los ingresos entre todos y todas los puntanos. Esa fue Sonia del Arco. Alberto Fara, presidente de la Comisión de Finanzas del bloque Raúl Alfonsín, lamentó que el Ejecutivo no haya accedido a realizar las modificaciones al proyecto que en su momento habían pedido los diputados. El representante del departamento Junín se expresaba en parte de esta manera. Cuando se cerró el debate en octubre, yo dije que me iba más preocupado que antes, y realmente en base a las interpretaciones que tenemos es para irse más preocupado. El tremendo esfuerzo que significa estudiar un presupuesto, el tiempo que lleva a estudiarlo, y con las interpretaciones que tenemos, desgraciadamente no va a tener mucho sentido ponerse a estudiar. La verdad que con poquita cosa que hubiéramos cambiado por ahí, con un solo artículo lo arreglábamos y no seguíamos hablando. Era muy poquito lo que se estaba pidiendo, no era tanto. Creo que el 1% del presupuesto, quizá un poquito más, es decir, no hubo una negativa de cambiar, y lo propusimos y nos habíamos puesto de acuerdo, pero hubo una negativa, lamentablemente. Sigue faltando diálogo entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y del Ejecutivo con la Cámara de Diputados, lamentablemente. Pero bueno, siempre hay dos bibliotecas en todos estos temas, y realmente es preocupante que existan las dos bibliotecas, porque vamos a tener vedados un montón de temas que deberían salir a la luz, y que bueno, todo lo que sea información pública, si seguimos en estas posturas, se van a conocer cada vez menos. Bueno, esas fueron manifestaciones del diputado del departamento Junín del bloque Alfonsín, Alberto Fara, que preside la comisión de finanzas de la Cámara de Diputados, como al cerrar el debate de ayer en el recinto. La votación fue ajustada. El despacho de rechazo al proyecto obtuvo 20 votos de los diputados de Avanzar y Cambiemos y del bloque Juntos por la Gente. Los oficialistas alcanzaron 17 votos con los bloques Unidad Justicialista, Peronismo del Interior y Sanluiseños por el Cambio. El rechazo del presupuesto no ha merecido ningún comentario por parte del Poder Ejecutivo. Nuestros requerimientos al respecto no han tenido resultado. Tampoco el pedido que hemos formulado para que se expliquen aspectos vinculados con la nueva ley impositiva que ha sido remitida por el Poder Ejecutivo, que prevé incrementos del 61% en los impuestos provinciales y que establece algunas nuevas categorías para la imposición tributaria. Aunque parezca mentira, desde ámbitos del Poder Ejecutivo se ve que no pueden resolver quién va a hablar, o tienen resuelto que nadie va a hablar. Entonces no hay explicaciones ni hay respuestas de tipo político ni técnico respecto de esta situación. Que el Poder Ejecutivo se quede sin presupuesto es un tema absolutamente delicado. Es cierto que hay normativa que resulta supletoria del presupuesto y que se puede ejecutar en base al presupuesto anterior. Sin embargo, hay situaciones que se viven en el país que son muy, muy particulares y que se van a dar el año próximo y que merecerían por lo menos una consideración por parte del Ejecutivo como una orientación a la comunidad sobre cómo piensa afrontar la situación. Que no sea por el desprecio, la vía del desprecio a la información.
Nosotros lo que les queremos decir a los oyentes es que nosotros buscamos que haya esa expresión y estamos permanentemente dispuestos a reproducir lo que dicen los funcionarios gubernamentales, porque nos interesa que haya información. Pero nuestros requerimientos tropiezan con la negativa, más allá de que esta sea cordial o no, o que sea dilatoria. Lo cierto es que, dilatoria de respuesta, digamos, lo cierto es que finalmente la conclusión es que no hay problema en San Luis, ¿se da cuenta? El gobierno no tiene problema, entonces no tiene para qué explicarnos nada a los ciudadanos. El desprecio, digamos, por la gente llega a tal nivel al gobierno de la provincia, por la información a la gente, que no tiene nada que explicar. Entonces, no hay problemas con economía porque no hay presupuesto, pero no importa, no hay problemas. Si no hablan, el problema no existe. No hay problemas en salud, no hay problema en el funcionamiento de salud. Si no hablan, mejor, entonces el problema no existe, lo desconocen. No hay problemas en educación, no se vayan a creer. No hay ningún problema en educación, porque si no hablan, el problema no existe. No hay problema en la obra pública, por Dios. ¿Qué va a haber? Más de negociados, ¿no? No hay problema con la obra pública, porque si no hablan, no hay problema. No hay problema en ninguna otra área, porque si no hablan, el problema no existe. ¿Se dan cuenta? Este es el razonamiento que hace el Poder Ejecutivo. Ser certero, ¿no es cierto?, de cuál es la reacción popular ante estas cuestiones, ¿no? Y digamos, con un desprecio, digamos, por el razonamiento eventual que pueda haber en la comunidad. Entonces, no existe en el Canal 13, estas cuestiones no existen, en el Diario de la República estas cuestiones no existen, en los periodistas comprados por el gobierno estas cuestiones no existen, entonces no hay problema en San Luis. No tenemos presupuesto, pero no hay problema. No funciona bien la educación, pero no hay problema. Cuando encuentran una ministra que está más o menos orientando las cuestiones, ordenando un poco el despelote que han tenido en educación, se la van a llevar como funcionaria de Tamayo. No hay problema, porque no tratan. Entonces, si no hablan, no hay problema. El problema de la falta de bancos en las escuelas, de la falta de espacio, de funcionamiento, no hay problema. Si no lo hablan, no hay problema. No hay ningún problema. Ellos creen que con el silencio no hay problema. El problema no existe. No tenemos problema de seguridad. Todo lo que nos pasa en materia de seguridad, ¿no es cierto?, y que el gobierno no quiere, digamos, explicar ni atender adecuadamente, no existe. El problema, si no lo hablan, no existe. Este parece ser el criterio de Rodríguez Sá, en el gobierno. 8 de la mañana, 22 minutos, actualizamos el estado del tiempo en la ciudad de San Luis, 22 grados 1/10 la temperatura, humedad 42%, la presión 928,4, viento del sector norte a 34 kilómetros por hora.